Ahora corresponde referirse a otras potestades reglamentarias que se contemplan en nuestro ordenamiento jurídico. La primera de estas es la potestad reglamentaria que la propia Constitución le atribuye a determinados órganos. Entre ellos, por ejemplo, el Banco Central y el Consejo Nacional de Televisión. Eh, Lo central de estas potestades reglamentarias es que son potestades de carácter constitucional y que la fuente de las mismas las vamos a encontrar en la propia Constitución. Ahora bien, como lo explicábamos anteriormente, aquí en, en la misma Constitución se puede apreciar el problema al cual hemos hecho referencia en videos anteriores, que no se usa el nombre reglamento, sino que otro término. En el caso de la potestad reglamentaria del Banco Central y del Consejo Nacional de Televisión, se utiliza el término acuerdos. Los acuerdos, en definitiva, son normas generales dictadas por el Banco Central y el Consejo Nacional de Televisión. ¿Cuáles son los límites de esta potestad reglamentaria? Por supuesto que la potestad reglamentaria de estos órganos debe sujetarse a la Constitución y a la ley. Y en cuanto al control, eh, si bien en principio uno podría pensar que se trata de decisiones que perfectamente pueden ser revisadas por los tribunales, lo cierto es que muchas de estas decisiones tienen un carácter tan técnico. Piénsese, por ejemplo, en un acuerdo del Banco Central eh, en que se fija una determinada tasa de interés, considerando cómo están dando la economía en algún minuto, con qué elementos pueden contar los jueces para controlar adecuadamente ese acuerdo, ¿no? Ahí se produce un dilema al cual yo voy a hacer reiteradas alusiones en el curso de Derecho Administrativo 2, que se llama el dilema CQR o el dilema con qué ropa. ¿Cómo lo hace en definitiva el juez? ¿Con qué elementos puede contar el juez para poder superponer su voluntad a la de estos órganos técnicos? Una segunda potestad reglamentaria a la que cabe referirse ahora es la potestad reglamentaria de las municipalidades y de los gobiernos regionales. ¿De dónde nace esta potestad reglamentaria? De las leyes orgánicas de las municipalidades y de los gobiernos regionales. Más específicamente, artículos 4 y 12 de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades y los artículos 16 letra D y 20 letra A de la Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales. En cuanto a la denominación, el artículo 12 habla de ordenanzas y reglamentos municipales. Por su parte, la de los gobiernos regionales se manifiesta en reglamentos regionales. En cuanto a los límites, estos reglamentos deben respetar la Constitución y la ley, y en cuanto a su control, dado que se trata de órganos que no toman decisiones de una naturaleza tan técnica como aquellas que adopta, por ejemplo, el Banco Central, es pacífico que estas decisiones o estas normas quedan sujetas a la jurisdicción de los tribunales, y también se utiliza mucho el control de estas regulaciones por parte de la Contraloría General de la República a través en uso de su potestad dictaminadora. Habiendo visto esta potestad, cabe hacer revisión a una potestad más, quizás la más compleja de todas estas, que es la potestad que el propio legislador le atribuye a ciertos órganos de la administración que dependen más o menos del presidente de la República. Esto de dependen más o menos va a quedar más claro cuando veamos la unidad de organización administrativa. A lo que voy con el más o menos es que tienen algún vínculo con el presidente de la República, un vínculo que puede ser o de supervigilancia, en el caso que tengan menos, o incluso de jerarquía, en el caso que tengan más. Ahora bien, la fuente de estas potestades normativas es la ley, las leyes orgánicas de
los respectivos órganos que cuentan con ello, por ejemplo, la ley orgánica de alguna superintendencia o la ley orgánica del Servicio de Impuestos Internos, etc. Aquí, en cuanto a las denominaciones, sí que las cosas son variopintas, ¿no? Podemos encontrar a veces que se usa el término circulares, instrucciones, protocolos, etc. En cuanto a los límites a que se sujeta el ejercicio de esta potestad reglamentaria, ella debe ceñirse, por supuesto, a la Constitución, además de la ley, y también se dice que tiene que ceñirse además a la potestad reglamentaria del presidente de la República. ¿Por qué? Por algo que se relaciona con el fundamento de esta potestad que se le atribuye a otros órganos de la administración que no sean el presidente de la República. Se dice que esta potestad de estos otros órganos diversos del presidente de la República es un desmembramiento o es algo que nace de la propia potestad reglamentaria del presidente de la República, ya que al fin y al cabo se trata de órganos administrativos que tienen vínculos con el presidente de la República. Entonces, por tanto, es razonable estimar que esta potestad reglamentaria de estos órganos también debe ceñirse a los reglamentos del presidente de la República. Y en cuanto al control de esta potestad reglamentaria, este se puede efectuar por los tribunales o por la Contraloría General de la República, en uso sobre todo de su potestad invalidatoria. Uno podría preguntarse finalmente respecto de esta potestad reglamentaria, ¿por qué el legislador habrá querido desordenar aún más las cosas y crear estas potestades normativas en vez de ceñirse a la regla general que es la potestad reglamentaria del presidente de la República? ¿Por qué no tener un solo centro de dictación de normas y en vez de complicar las cosas y tener varios? La respuesta viene dada porque se espera que estos órganos, piénsese por ejemplo en el Servicio de Impuestos Internos, alguna superintendencia, tal como el Banco Central, tengan una cierta expertise en las materias donde les corresponde implementar la ley, y por tanto la apuesta es que si es que son ellos y no el presidente de la República los que tienen que dictar las normas generales que favorezcan la implementación de estas, seguramente estas normas generales van a ser más idóneas para una adecuada implementación de la ley en ese ámbito.